el ejercicio nos da los siguientes datos. Nos dice que las resistencias R1 y R2 están conectadas en paralelo y que R tiene un valor de 1 sobre R que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ese de ahí es el valor que nos da el ejercicio en función de R. Nos dice también que R1, o mejor dicho, la derivada de R1 con respecto al tiempo tiene un valor de 0,01 ohmios por segundo. Y la razón de cambio, o sea, la derivada de la resistencia 2 con respecto al tiempo, tiene un valor de 0,02 ohmios por segundo. Ahora también nos da los siguientes datos porque nos está preguntando la razón de cambio de R, o sea, de R con respecto al tiempo. Nos está preguntando eso cuando R1 es igual a 30 ohmios y R2 es igual a 90 ohmios. Y esos serían todos los datos que nos da el ejercicio y nos pide encontrar la razón de cambio de R con respecto al tiempo, con todos los datos que tenemos y en este instante. Ahora lo que nos está pidiendo es la derivada de R con respecto al tiempo. Entonces, para poder encontrar R, vemos que aquí en esta fórmula ya nos la dan. Entonces tendríamos que despejar R de aquí. Y aquí, para poder despejar, primero resolvemos esta suma de fracciones de aquí. Entonces R1 por R2 y aquí queda R2 más R1. Ahora hacemos producto cruzado, R1 por R2 es igual a R por R2 más R1. Y despejamos de aquí R, que R sería igual a R1 por R2 sobre R2 más R1. Ahí ya tendríamos despejado R con respecto a estas dos, R1 y R2. Y ahora este valor de R hay que derivarlo con respecto al tiempo. Ya, ahora tenemos que encontrar la derivada de R con respecto al tiempo. Aquí ya tenemos R despejado, entonces esta expresión tendríamos que derivarla con respecto al tiempo y dejarla implícitamente, pues no tenemos el tiempo en esta expresión, entonces hay que dejarlo implícitamente. Esto de aquí sería derivada de R con respecto al tiempo, que sería igual a... Aquí tenemos una división de variables que tendríamos que derivar, pero al mismo tiempo en el numerador tenemos una multiplicación de variables y tendríamos que efectuar mediante la fórmula de la derivación de una multiplicación de variables. Entonces aquí primero se efectúa la multiplicación, que sería R1, la primera derivada, R1 derivada sería 1 por R2 derivada, o sea, R2 sin derivar, entonces quedaría R2 más R2, y como tenemos que dejar implícitamente, por derivada de R1 con respecto al tiempo. Estoy dejando implícitamente, más las primeras sin derivar por la segunda derivada, que quedaría R1. Entonces dejamos R1 por derivada de R2, porque fue la que derivamos con respecto al tiempo. Ahora ya tenemos efectuada la multiplicación en el numerador. Ahora la fórmula de la división
de entre dos variables para derivar es la primera derivada, que ya la tenemos aquí, que fue hacer la multiplicación, esta primera derivada por la segunda sin derivar. Entonces sería por R2 más R1. La primera derivada, esto, por la segunda sin derivar, esto, menos la primera sin derivar, R1 por R2, R1 por R2, la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que sería por la derivada de la segunda, que sería R2 derivada, sería 1 pero como tenemos que dejar implícitamente, ponemos derivada de la resistencia 2 con respecto al tiempo, para dejarlo implícitamente, más la derivada de la resistencia 1 con respecto al tiempo. Ese de aquí sería el numerador de toda el numerador sería la primera parte de la derivada, y nos dice también la derivada de dos variables dividiéndose. Nos dice que se debe poner en el denominador toda la expresión del denominador al cuadrado, y esta sería ya la derivada de toda esta expresión con respecto al tiempo, dejando implícitamente. Ahora ya tenemos expresión derivada y tenemos que dejarla en su mínima expresión para así poder reemplazar en estos instantes que nos da el ejercicio. Entonces nos queda derivada de R con respecto al tiempo es igual a R2 al cuadrado por dR1 sobre dt más d más R2 por R1 por dR1 por sobre dt más R1 por R2, R1 por R2 por derivada de R2 con respecto al tiempo, y más R1 por R1 al cuadrado, R1 al cuadrado por dR2 sobre el tiempo. Ahí ya tenemos efectuada esta multiplicación primera, menos la multiplicación de estas dos, que sería menos R1 por derivada de la resistencia 2 sobre el tiempo R1 por R2. R1 por R2 por este primer término, más R1 por R2 por este segundo término. R1 por R2 por este segundo término de R1 respecto al tiempo. Ahí estaría efectuada todas las multiplicaciones que tenemos, y aquí tenemos que dejar con el denominador R2 más R1 al cuadrado. Por eso de aquí lo tenemos que simplificar en su máxima expresión para así ya poder reemplazar.
entonces R2 al cuadrado, veamos si tenemos otro R2 al cuadrado, ¿no? Entonces lo volvemos a copiar. Derivada de R con respecto al tiempo es igual a R2 al cuadrado por R1 sobre el tiempo más R2 por R1 por dR1 sobre dt. Vemos si tenemos una parecida para poder simplificar esta expresión. Aquí tenemos R2 por R1, que sería lo mismo, una multiplicación por R2 por R1 por dR1 sobre dt. Esta expresión de aquí con la de acá se parecen, y como tiene aquí un signo menos, afecta a este menos de aquí y se vuelve un menos. Entonces se eliminaría, porque este tiene un más y este tendría un menos, por esta multiplicación de signos se eliminaría esta expresión. Y tenemos R1 por R2 por dR2 sobre dt. Veamos si podemos simplificar esta expresión. Aquí tenemos la misma expresión con el signo cambiado, signo diferente. Entonces esta se va porque son semejantes, se van, se simplifican, y tenemos R1 al cuadrado por dR2 sobre dt. No tenemos otra expresión con la que se pueda simplificar, entonces copiamos esa de igual manera, que sería R1 al cuadrado por derivada de la resistencia 2 sobre derivada de t. Y ahora ya tenemos esta expresión copiada, esta aquí se fue, simplificada, esta aquí ya la copiamos, esta se simplificó y se simplificó. Y copiamos nuevamente el denominador, que sería R2 más R1 al cuadrado. Ahora tenemos ya la expresión simplificada, lo máximo que se pueda, y como es una razón de cambio instantánea, nos piden que reemplacemos estos valores para poder encontrar la razón de cambio en estos instantes, y con estas razones de cambio de R1 y R2. Entonces, derivada de R con respecto al tiempo es igual a R2 al cuadrado. Tenemos aquí que R2 vale 90 ohmios, entonces sería aquí 90 ohmios al cuadrado. 90 ohmios al cuadrado serían 8100 por la razón de cambio de R1 con respecto al tiempo, que la tenemos aquí, sería por 0,01 ohmios por segundo. Lo dejamos así, más R1 al cuadrado, que tenemos que aquí R1 vale 30 ohmios, 30 al cuadrado serían 900 por la derivada de R2 con respecto al tiempo, la razón de cambio de R2 con respecto al tiempo, que sería 0,02 ohmios por segundo. Entonces aquí reemplazamos 0,02 y lo dejamos así, ohmios por segundo. Eso ya es nomenclatura que la ponemos al final. Y aquí tenemos R2 más R1 al cuadrado. Entonces R2 más R1 al cuadrado, 90 más 30, 120, 120 al cuadrado. Y sería 120 al cuadrado. Ahora, la derivada de R con respecto al tiempo sería 8100 por 0,01 más 900 por 0,02 sobre 120 al cuadrado, y podemos concluir haciendo ya toda esta operación que su resultado es 6,875 por 10, 6,875 por 10 a la menos 3 ohmios por segundo. Ya poniendo la nomenclatura que nos pide, que es ohmios por segundos, y resolviendo aquí ya todos los datos. Y esa sería la razón de cambio de R con respecto al tiempo en estos instantes de aquí.